hacer dos sesiones, y el día de hoy se va a tocar la sesión número 1, de las cuales va a estar compuestas por los siguientes temas. Se va a tocar el marco legal de promoción de los recursos de energías renovables. También como punto número 2 se va a hablar sobre las centrales solares fotovoltaicas que han sido adjudicadas aquí en el Perú. También se va a explicar sobre la introducción a la tecnología fotovoltaica, la clasificación de centrales fotovoltaicas, también cómo está configurado, ¿no?, un sistema DC, los módulos fotovoltaicos, el enseriado de los módulos, que son los Stream Box. También se va a hablar de los Array Box y también de los trackers, porque la central que voy a exponer el día de hoy es una central de gran aporte, entonces, y que utiliza, ¿no?, seguidores solares, que son normalmente conocidos como trackers. Y también como punto número 6, se va a conversar sobre el funcionamiento de los inversores. En punto número 7, el monitoreo y control, ya desde cómo es que se opera y cómo se monitorea desde sala de control, cómo se verifica, ¿no?, que todos los inversores se hayan conectado al sistema, también monitoreo de alarmas, tendencias, también cómo se monitorea el funcionamiento óptimo, ¿no?, de los trackers, si están traqueando correctamente, si hay un tracker que está en modo flat o tiene presencia de alarma. Entonces ahí se va a tocar todo eso. Y como punto número 8, la estación meteorológica, que tan importante es la evaluación y el análisis de recurso solar en una planta de gran aporte. Bueno, en la sesión número 2, esa sesión ha sido programada para el próximo sábado a la misma hora. Así que voy a iniciar. Se va a mencionar ahora la introducción del marco legal de la promoción RER. Actualmente el Ministerio de Energía y Minas ha diseñado una ley, que es el Decreto Legislativo 1002, que ha sido promulgado el 2008. Esta ley está enfocada y diseñada para grandes centrales que se conectan al CEIN, al Sistema Interconectado Nacional, con el propósito de comercializar la energía, ¿no? O sea, esta ley promueve mucho estas grandes centrales, ¿no?, para que puedan comercializar la energía, ya sea por PPAs, pero en este caso es exclusivamente a través de subastas, ¿ya? Entonces, lo que nos dice esta ley es la ley de promoción de la inversión para la generación de electricidad con el uso de fuentes de energías renovables. Y bueno, esa es la ley, pero en el 2011 se promulga se crea, ¿no?, su reglamento, el reglamento que nos van a dar todas las herramientas y los lineamientos de cómo se va a generar esas subastas para promover estas centrales, ¿no?, de gran aporte que se conectan al CEIN. Entonces, ahí se aprobó el reglamento de la generación de electricidad con energías renovables. Y en el 2013, el Ministerio de Energía y Minas también aprobó el reglamento para la promoción de inversión eléctrica en áreas no conectadas. Esto está enfocado básicamente ese reglamento para sistemas aislados. Entonces nosotros nos vamos a enfocar a esta ley, ¿no?, al Decreto Legislativo 1002, donde, como les había comentado, el propósito es de que el inversionista a través de subastas pueda adjudicar, ¿no?, grandes proyectos para comercializar la energía. Pero esta ley tiene un cierto inconveniente que se ha estado conversando y ha sido mucha controversia, exclusivamente para la tecnología solar fotovoltaica. ¿Qué es lo que nos dice esta ley? La ley 1002 promueve la generación a través de subastas, pero pero hay una ley donde la ley del Ministerio de Energía y Minas, donde dice que solamente las centrales renovables que cuenten con potencia firme van a poder brindar o van a poder firmar contratos bilaterales de compra y venta de energía con sus clientes. Como nosotros sabemos, y la gran mayoría que también está inmerso en el mundo de las fotovoltaicas, sabe, ¿no?, que las centrales solares fotovoltaicas no cuentan con potencia firme, no tienen potencia firme, ya que el Ministerio de Energía y Minas ha sacado una fórmula, ¿no?,
para estimar la potencia firme y exclusivamente para que estas tecnologías puedan firmar contratos. Pero ¿qué es lo que nos dice esta ley o esta fórmula? Nos dice que la potencia firme se calcula como la energía inyectada al CEIN en las horas punta. Pero nosotros sabemos de que las centrales solares fotovoltaicas solamente están presentes durante el día. Y las horas punta, según el Ministerio de Energía y Minas, ha considerado desde las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche. Entonces, en algunas estaciones del año, entonces solamente va a tener cierto porcentaje mínimo de potencia firme la central solar fotovoltaica. Es por eso que genera esto mucha controversia. Esto no fomenta, ¿no?, la libre competencia de las tecnologías solares para que se puedan promover más proyectos y que se puedan conectar, ¿no?, al CEIN. Bueno, como punto número 2, el decreto legislativo 1058, la ley que promueve la inversión en la actividad de generación con recursos hídricos y con otros recursos renovables. Esta ley establece el beneficio de la depreciación acelerada para efectos del impuesto de la renta. Quiere decir que cuando un proyectista o un desarrollador de proyectos haga un estudio financiero, entonces dentro de sus flujos de caja va a poder depreciar aceleradamente sus activos. Y eso, ¿qué beneficio trae al inversionista o al desarrollador de proyectos? El beneficio que le otorga es de que se va a poder ahorrar dinero que puede ser, que ese dinero se le va a poder devolver, ¿no? Ya porque es un dinero que ya no va a generar impuestos, sino que lo va a poder utilizar como autofinanciación. Entonces, esos son uno de los beneficios que el marco normativo, a través del Ministerio de Energía y Minas, ¿no?, promociona estas tecnologías. Bueno, siguiente. Voy a mencionar también acá los alcances del decreto legislativo 1002. ¿Qué es lo que menciona el decreto legislativo? Bueno, por temas de convención, utilizamos aquí la palabra o el término RER, que significa recursos de energías renovables. Dentro de este concepto están catalogados las siguientes tecnologías como RER. Vendría a ser la tecnología eólica, solar, biomasa, geotermia, maremotriz e hidráulica, pero solamente se considera como RER hasta los 20 megawatts. Centrales hidráulicas superiores a 20 megawatts se le está considerando como centrales renovables convencionales. Ahora, como les he mencionado también, los alcances del decreto legislativo 1002, ¿qué mecanismos de promoción utilizan? Subastas. Quiere decir que las centrales solares, por ahora, solamente van a poder ingresar al CEIN a través de subastas, que van a ser promovidos por el Ministerio de Energía y Minas y va a ser supervisado por Osinermin. Bueno, también el decreto legislativo también menciona, ¿no?, que cualquier central RER es libre de conectarse al sistema, siempre y cuando cumpla con todos los protocolos del COES, los procedimientos, pero con la única diferencia que ya no se le va a dar un ingreso garantizado. Solamente ellos van a poder vender su energía al precio del mercado de spot, al precio de corto plazo. Pero como nosotros sabemos, y si entramos a la página del COES, podemos indagar que los precios marginales de energía oscilan entre un 10, un 15 o 20 dólares el megawatt hora. Entonces son precios muy, muy bajos que realmente no, que generan mucho riesgo al inversionista, ¿no?, porque esos precios son muy volátiles, son muy intermitentes, entonces no garantizan un retorno de inversión confiable al inversionista. Es por eso que de ahí hay una no libre competencia, hay una limitante para que se promueva o se logre la inserción, ¿no?, de la tecnología solar fotovoltaica. Ahora, los requerimientos del RER, bueno, eso lo establece el Ministerio de Energía y Minas, cuotas de megawatt hora por año por tecnología.
va a depender, ¿no? Del Ministerio de Energía y Minas, que evalúe, ¿no?, nuestra matriz energética y decida qué tecnología impulsar o promover. Ahora, la penetración RER, ¿qué es lo que nos dice este código? Que solamente hasta el 5% de la producción nacional va a ser subastada. ¿Ya? Entonces va a sacar concursos de subastas solamente hasta el 5% de nuestra producción anual a base de fuentes renovables. Los incentivos RER son prioridad en el despacho, que quiere decir que las centrales renovables apenas se conecten al CEIN van a estar despachando toda la energía que puedan generar. Y como otro punto es un ingreso RER garantizado. ¿Ya? Entonces, estos dos incentivos sí o sí dan mucha certidumbre al inversionista, ya que dentro de sus flujos de caja, dentro de sus planes de financiamiento, entonces ya tienen un ingreso garantizado. Sí o sí se les va a remunerar por toda la energía que ellos van a generar. Y también van a estar despachando, siempre y cuando, por ejemplo, no hayan restricciones operativas, ¿no?, por parte del operador del sistema. Quiere decir que estas tecnologías se les considera como un costo variable igual a cero. El operador del sistema, que vendría a ser el COES, tiene ya una estructura ya establecida por prioridades de despacho, donde las centrales hidráulicas más eficientes, que tienen costos variables casi cero, entonces son las que están primeramente despachando, ¿no? Y ahora estos incentivos que se les da a la red para que también inyecten toda la energía que puedan generar. Ahora, el flujo de ingresos RER, ¿cómo es que remuneran estas tecnologías? Como les había mencionado, tienen un ingreso pueden visualizar a costo marginal, ¿ya? Entonces a ellos se les remunera mensualmente, se les hace las valorizaciones por un costo marginal. Puede ser, digamos, de $10, $15, pero si ese costo, digamos, hagamos un supuesto, digamos que la central solar, digamos, que adjudicó un proyecto a $40 el megawatt hora. Entonces, si digamos que el costo marginal en ese entonces está en $20 el megawatt, entonces no está llegando a su ingreso garantizado. Quiere decir que adicional a eso, se le va a pagar una prima para poder compensar ese costo que le falta cubrir, ¿ya? Entonces, y esa prima lo pagamos todos los usuarios. Esta prima está cargada en todas nuestras facturas, ¿ya? Entonces quiere decir que nosotros, los usuarios, estamos promoviendo a través de nuestros pagos la generación de estos proyectos, no REP. Pero digamos que otro sea el caso hipotético en donde el costo, mejor dicho, la tarifa adjudicada, digamos que es 40 $40 el megawatt hora, y digamos que en ese entonces, no sé, estamos en temporada de sequía, en donde los costos marginales se disparan, digamos que oscilan en 80 megawatts, un caso hipotético, ¿ya? Entonces, el costo marginal está superando, ¿no?, al ingreso garantizado. Entonces, quiere decir que el cliente, o mejor dicho, el dueño de ese proyecto, entonces va a tener que devolver a todos los usuarios. Pero, bueno, en sí ese era el objetivo, ¿no?, del Ministerio de Energía y Minas. Habían evaluado, ¿no?, todo ese caso, ese escenario hipotético, que pensaron que se iba a llegar, ¿no? Pero ahora nosotros sabemos, ¿no?, que con la inserción agresiva de estas tecnologías se está logrando que el costo marginal cada vez disminuya, ¿no? Y la prima va a tener una tendencia a subir. Bueno, el cargo de prima por RER es un cargo aplicado a los usuarios en los peajes de transmisión, ya sea positivo o negativo, ¿no?, como les he explicado. El Ministerio de Energía y Minas es quien define las reglas de la subasta, establece los requerimientos de energía a subastar y elabora el Plan Nacional de Energías Renovables.
Ocinermin es quien conduce las subastas, es quien forma el comité que está constituido por 2 personas de Ocinermin y uno del Ministerio de Energía y Minas. También determina los precios bases o los precios máximos de las subastas. Las subastas normalmente se dan a sobre cerrado, se presentan dos informes o 2 folders, fichas, ya sea una ficha técnica y también una propuesta económica. Perdón, 2 propuestas, una propuesta económica y una propuesta técnica. Supervisa los contratos y hace la liquidación de los ingresos garantizados. Ahora, aquí podemos ver un gráfico circular sectorizado de la producción anual de electricidad del CEIN. Esto corresponde al año 2019, donde hemos tenido una participación de la tecnología hidráulica a un 54% y de las centrales térmicas a un 38%. Podemos ver que también las RER han estado presentes en nuestra matriz, en la generación de energía, con un porcentaje de 8.52%, de las cuales acá podemos ver que está distribuido de la siguiente forma. En una participación de la tecnología eólica tenemos un 3.11%, solar 1.44%, bagazo 0.35%, biogás 0.12% y agua de un 3.49%. Todo esto está sumando un 5.02%, que supera, que supera por poco al porcentaje de participación que iba a ser subastado, ¿no? por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? De que nosotros ya hemos llegado ya a la meta, o el Ministerio de Energía y Minas ya llegó a la meta, ¿no? De tener una participación de hasta 5% de las energías renovables en nuestra matriz energética. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? De que entonces ya no se van a lanzar nuevas licitaciones, nuevas subastas para promover estas tecnologías. Entonces, este cuadro nos lleva a esa siguiente interrogante, ¿no? Como reflexión. Pero no todo es mala noticia. Ahora último, el Ministerio de Energía y Minas, a través del COES también lanzó la capacidad de nueva generación de energías renovables en el CEIN. Entonces ha lanzado un comunicado, la capacidad de nueva generación de energías renovables no convencionales por zonas del CEIN, con una expansión del Plan de Transmisión 2021-2030 para los años 2026, que es un plan vinculante, y en el 2030 un plan de largo plazo, son mostrados en la siguiente tabla. Entonces quiere decir que ya el COES también ha lanzado, ¿no? Un nuevo plan para construir más líneas de transmisión, para hacer más robustas las líneas de transmisión y se pueda lograr la inserción de estas tecnologías. Sabemos que estas tecnologías son muy intermitentes, son muy variables, dependen mucho del recurso renovable y este recurso es muy intermitente. Entonces, por lo cual se requiere y demanda mucha robustez en nuestras líneas de transmisión para que puedan soportar estas inflexibilidades operativas, ¿no? Entonces, quiere decir que son buenas noticias, porque si se va a ampliar nuestra capacidad de transmisión, quiere decir que van a salir más adelante nuevas subastas para promover y lograr, ¿no? la transición energética que tanto nosotros esperamos que se dé con mucho éxito, como se dan en los países vecinos, ¿no? de nuestra región. Bueno, aquí podemos ver las centrales solares que han sido adjudicadas en las 4 subastas que hemos tenido. El Ministerio de Energía y Minas realizó hasta el momento, hasta ahora, 4 subastas, de las cuales, como les digo, se han adjudicado 7 centrales de gran aporte, con una capacidad instalada de 296 megawatts. Son todas las centrales que tenemos a nivel nacional en el Perú y que están ubicados de manera estratégica en el sur del país. Como podemos ver acá, este mapa solar
La mayor incidencia o el mayor recurso potencial solar lo tenemos en el sur del país, ¿no? En el sur del Perú, que está comprendida, ¿no? En las regiones de Puno, Arequipa, Tacna y Moquegua. Tenemos la central solar Majes, con una potencia instalada de 20 megawatts y una energía adjudicada de 46 gigawatts por año. La central solar también repartición, con una potencia instalada de 20 megawatts. La central solar Tacna Solar, con una potencia de 20 megawatts. Y la central solar Moquegua, con una potencia de 16 megawatts, y también la central solar Panamericana Solar, con una potencia de 20 megawatts, y ahora, hace un par de años, también entró en operación comercial la central solar Rubí, que es la central más grande que tenemos en el Perú, con una potencia instalada de 180 megawatts, y la central solar Intipampa adjudicó también una energía de 108.4 gigawatts hora con una potencia de 40 megawatts, ¿no? A ver, siguiente. Ya, ahora voy a dar una breve introducción a la tecnología solar. Aquí, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es la energía solar? La energía solar es la energía que proviene del sol a través de la radiación y que podemos captar gracias a la radiación solar. Esta fuente de energía representa la principal fuente energética en la Tierra. Ya tenemos dos tipos, la solar fotovoltaica y también la solar térmica. Aquí podemos ver un esquema de una planta solar con baterías. Este es un esquema, cómo es que se estructura estas centrales de gran aporte. Acá podemos ver los módulos fotovoltaicos, cómo están enseriados o cómo se forman los bloques, que se les conoce como string box. De ahí todo esto alimenta a una cometida o una caja de paso que en el mundo de la fotovoltaica se le conoce como los array box, y de ahí esto llega al corazón de una planta solar fotovoltaica que vendría a ser los inversores, ¿no? Estos inversores de gran potencia o la electrónica de potencia como también se le conoce, y de ahí una vez la corriente continua captada del recurso solar en DC, la convierte en AC, ya sea para inyectarlo a la red, también para consumo de servicios auxiliares. Aquí también podemos ver las baterías. Las baterías normalmente todavía en el Perú no tenemos sistemas fotovoltaicos de gran aporte con baterías, pero se ha visto que en otros lugares, en otros países ya tienen implementado ya baterías para poder otorgar suavidad a la potencia o a las intermitencias que se generan, ¿no? Por el recurso, y también para otorgarles la potencia firme, ¿no? Principales componentes de una planta fotovoltaica, como acá podemos visualizar, son los paneles fotovoltaicos. También ahí en los paneles fotovoltaicos se enserian para elevar la tensión de trabajo. Una vez enseriados, los paneles fotovoltaicos alimentan una caja de paso, que es el array box, que vendría a ser este cuadro de acá. Y todos estos se conectan en paralelo, y una vez ciertas cantidades de array box alimentan, ¿no? a los inversores en DC, y este es el inversor, vendría a ser el inversor que se encarga, ¿no? de transformar o de convertir la corriente continua en AC para inyectarlo, o mejor dicho, pasarlo a un centro de transformación, porque el inversor capta corriente, tensión, mejor dicho, emite o en su salida tiene tiene baja tensión, entonces necesita elevar la tensión para pasarlo, para elevar y poder conectarlo, ¿no? al CEIN. Acá vemos un panel fotovoltaico, cómo está estructurado un panel fotovoltaico. El panel fotovoltaico está compuesto por un marco de aluminio. Este marco que vemos acá también cuenta con un vidrio templado. Tiene también una cubierta de encapsulación
Y aquí podemos ver, ¿no?, las celdas solares fotovoltaicas, que también estas celdas están enseriadas para elevar su tensión y llegar a una tensión de trabajo, ¿no?, del módulo. También tiene una lámina trasera y también tiene su caja de conexión que podemos ver acá. Esta caja de conexión sirve para... De aquí, de esta caja de conexión, salen dos terminales que permiten, ¿no?, la conexión entre módulo y módulo. Los accesorios del panel fotovoltaico. Acá vemos a detalle, ¿no?, cómo está conformado una caja de conexión. Vemos que tenemos acá dos salidas, una salida, un positivo y un negativo. Y también podemos ver acá unos diodos bypass o unos diodos de protección del mismo módulo. Ya más adelante les voy a explicar para qué sirven estos diodos, cuál es el propósito de estos diodos, cuál es su fin, cuál es su objetivo, por qué se les ha implementado en los módulos, porque estos diodos bypass tienen una función muy relevante en la parte operativa de los paneles fotovoltaicos. Estos son los terminales comúnmente que se utiliza en las centrales fotovoltaicas, ya sea de baja escala o de gran aporte. Son los terminales MS4, y también acá podemos ver los terminales de NG con derivación. Parámetros técnicos de un panel solar fotovoltaico. Acá podemos ver características eléctricas de un panel. Pues este es un panel de la marca Jinko con una potencia watt pico de 325. Voltaje en potencia máxima. Este panel trabaja a 37.6 voltios, a una intensidad también en el punto máximo de 8.66 amperios. Ahora, es muy importante también interiorizar este concepto. El voltaje en circuito abierto, ¿qué quiere decir? Que tú, el panel, por ejemplo, si tú tienes a tu costado un piranómetro portátil, entonces tú también puedes realizar unas pruebas para ver, ¿no?, si este panel está funcionando en óptimas condiciones. Así que tú puedes poner al costado, con la misma inclinación, tu piranómetro que va a medir o va a registrar irradiancia, y también en este módulo tú puedes verificar, ¿no?, el voltaje en circuito abierto. Acá lo que nos dice su ficha técnica, que en condiciones estándares, que quiere decir a 1000 watts metro cuadrado, a una temperatura ambiente de 25 grados Celsius, este módulo debería tener un voltaje en circuito abierto de 46.7. Para hacer esta prueba, este panel simplemente hay que agarrar el multímetro y colocar ahí, los puntos de medición en los terminales de la caja de conexión de estos módulos y registrar, ¿no?, el voltaje en DC. Ahora, la intensidad en cortocircuito, acá nos dice la ficha técnica que marca 9.1 amperios. Ahora, la eficiencia del módulo es de 16.75, es una eficiencia muy baja, ya que estos módulos son de silicio policristalinos. Okay. Bueno, las características térmicas, tiene temperatura en operación nominal de la célula de 45 más o menos 2 grados. La temperatura de operación también es un dato muy relevante en la parte operativa de estos módulos. La temperatura impacta mucho en el rendimiento de estos paneles fotovoltaicos. Y otro tema también es muy importante para estos proyectos que son adjudicados a través de subastas, con contratos con el Ministerio de Energía y Minas, con aproximadamente 20 años. Entonces, muy importante también saber, ¿no?, el ciclo de vida útil de estos módulos. Cada fabricante maneja su tiempo de vida útil de cada módulo, pero por ejemplo, para la marca Jinko, que es lo que nos dice el fabricante, nos dice que estos módulos nos garantizan 25 años de funcionamiento, pero con un rendimiento de hasta el 80%. Entonces, conforme pasen los años, la eficiencia o el rendimiento del módulo se va a ir descendiendo. ¿Ok? Ahora, efectos de la irradiancia y la temperatura. Esto también es un concepto muy importante que todas las personas que quieran estar inmersas en el mundo de las energías fotovoltaicas
es saber, ¿no? Cómo es que cómo es que la irradiancia impacta en la generación o en la producción de corriente. Mira, acá podemos ver que a una irradiancia de 1000 watts metro cuadrado, este panel de 325 watts va a estar generando 9 amperios a una tensión de 45, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si no sé, si la irradiancia se reduce, digamos, a 400 watts metro cuadrado? Quiere decir que eh, la corriente, mira, se va a reducir hasta por más de la mitad. Entonces interiorizar estos conceptos es muy importante, ya que durante la operación de una central fotovoltaica, si hay presencia de nubes, me va a impactar de manera muy drástica a mi producción. Y como les había mencionado también, la temperatura. La temperatura afecta también al rendimiento y a la generación de electricidad al panel. Vemos acá, por ejemplo, acá podemos ver la corriente, cómo es afectada la corriente por la temperatura. Si el panel llega, digamos, a una temperatura de 75 grados Celsius, vemos que la corriente, en vez de descender, aumenta un poquito la corriente, ¿ya? Entonces, si el panel trabaja a alta temperatura, quiere decir que la corriente de cortocircuito va a aumentar un poco. Pero, ¿qué es lo que pasa con el voltaje? Mira, si a 25 grados tenemos un voltaje que estaríamos en condiciones normales, al 100% de su funcionamiento, pero ¿qué pasa si la temperatura operacional de trabajo aumenta unos 20 a 30 grados? Trabaja, digamos, a 75. Vamos a tener un 20% de pérdidas en la tensión. Y como nosotros sabemos, potencia que es igual en DC, potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, en conclusión, la temperatura me afecta a la producción. Bueno, principio de funcionamiento de los paneles fotovoltaicos. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo está enseriado cada celda fotovoltaica. Positivo, positivo, negativo, positivo. Normalmente hay paneles fotovoltaicos de 60 y 72 células que están típicamente separadas en 3 circuitos. Hoy en la actualidad ya hay paneles con el doble de células o celdas, pero el funcionamiento es el mismo. Estos paneles, como les había mencionado anteriormente, también tienen sus diodos bypass de seguridad, ¿no?, de protección. Y aquí les voy a explicar por qué es muy relevante estos diodos en los módulos fotovoltaicos. Digamos, pongamos un caso hipotético, digamos que esta celda fotovoltaica le presenta una falla interna, no sé, quizás durante la operación o la limpieza de los paneles fotovoltaicos, de casualidad le cae una piedra, hay una rajadura, o quizás sea por la misma temperatura que se eleva, o el excremento de unos pájaros hacen que se genere un hotspot y se dañe la estructura interna de esta celda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El circuito se va a abrir. Entonces, si no tiene estos diodos bypass, entonces la corriente va a fluir va por acá y hasta aquí nomás se va a quedar y ya no va a generar, energía, ya no va a generar electricidad. Pero como estos módulos tienen su sistema de protección, que son los diodos bypass, entonces la corriente, el flujo de corriente, el flujo de electrones, va a ver que no va a poder seguir por acá, entonces va a utilizar ese bypass para seguir continuando, ¿no?, con la generación de cada celda. Y así va a seguir su ciclo. Y es así como se logra también, ¿no?, tener un mejor rendimiento ante una falla, ya sea una falla interna de una celda. Aquí les voy a compartir un poco la distribución de los string box. Como ya inicialmente se habló del panel fotovoltaico, este es un panel típico, un panel fotovoltaico. Tenemos acá su caja de conexión y también tenemos acá los cables, ¿no?, los terminales de salida, o sea, positivo y negativo.
Y ahora normalmente en las centrales de gran aporte no se trabaja con un módulo, sino se trabaja con miles y miles de módulos. Digamos, una central de 40 megawatts tiene más de 38.000 paneles fotovoltaicos. Una central de 140 megawatts tiene más de 500.000 de paneles fotovoltaicos. Entonces, lo que normalmente se hace es enseriar los paneles, ¿ya? Se enserian los paneles, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de elevar la tensión. Si un panel fotovoltaico tiene 40 voltios, entonces, y acá, bueno, el cliente decide, ¿no? Cómo hacer el enseriado y a qué tensión trabajar. Digamos que este es un caso hipotético para un enseriado de 30 paneles fotovoltaicos a una tensión de 1500 voltios en DC. Así es como se enserian los módulos de positivo a negativo y los voltajes se empiezan a sumar, ¿no? Y la corriente se mantiene igual, Ok, bueno, también normalmente en las centrales de gran aporte tienen dos tipos de seguimiento. Perdón, sí, eso es, dos tipos de seguimiento, ya sea un seguimiento de un solo eje y de dos solo ejes. En este caso voy a explicar el tipo de central que tiene seguidores, pero de un solo eje, horizontal. Aquí podemos ver cómo es el grado de giro de los paneles o del tracker. Aquí en el sur de Perú, bueno, en el Perú el sol se traslada, ¿no? Al amanecer desde el este y por el atardecer hacia el oeste. Entonces los módulos también van a ir conforme pasen las horas del día, se va a ir posicionando cada cierto grado. Al mediodía va a estar en esta posición, en posición flat, que es como se le conoce, que es posición cero, y de ahí nuevamente va a empezar a seguir al sol por la tarde y va a alcanzar una posición de oeste, ¿no? Ahora, estos tipos de seguidores, ¿qué tipo de comunicación utilizan? Utilizan el tipo de protocolo de comunicación Zigbee, quiere decir que aquí, aquí, como ustedes pueden visualizar el puntero, aquí tenemos un sistema de control, que vendría a ser esto, se les conoce normalmente como TCUs, y también estas TCUs tienen un panel que les suministra, ¿no? su fuente de alimentación. Estos TCUs son autónomos y también tienen un motor y un sistema de reducción. Entonces, estos TCUs reciben la señal de sus centros de control, ¿ya? A través de Zigbee, donde las NCUs son los centros de control que van actualizando la posición, la posición por GPS y también la fecha. Y ya tienen estas TCUs tienen un algoritmo ya establecido donde por temporadas ya saben más o menos, ya saben por cálculos cuál debería ser la posición óptima de los trackers, ¿no? Para tener el mayor aprovechamiento del recurso solar. Y también estos sistemas de seguimiento también tienen sistemas de protección, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que el panel está en 45 grados positivo, mirando hacia el oeste, ¿ya? Por la tarde. Entonces, digamos que durante ese momento se presentan fuertes ráfagas de viento que superan, digamos, los 50 metros por segundo. Entonces, esas ráfagas de viento pueden dañar la integridad de la estructura del mismo módulo y pueden superar, ¿no? Los cálculos de diseño que han establecido ahí el proyectista, ¿no? Entonces, es por eso que en la planta, de manera estratégica, se distribuyen anemómetros que también por comunicación Zigbee reportan a la sala de control para cuando detecten, por ejemplo, velocidades superiores a la velocidad de seteo de alarma. Entonces, todos los trackers se vayan a posición bandera, ¿no? O posición flat, para protegerlos, para darle garantía, ¿no? A su integridad, para que no se dañe. Ahora aquí podemos ver a detalle, ¿no? El sistema de seguimiento solar.
Aquí vemos, esta es una caja reductora donde se le acopla un motor y a su vez todo este sistema es autónomo, no está conectado al sistema de la planta fotovoltaica. Y también tiene, ¿no? Como les había mencionado, un sistema de control, quien se carga, ¿no? Tiene ahí cargado un algoritmo, ya, donde se le ha cargado muchos mapas solares, fechas, estaciones, un algoritmo, donde simula, ¿no? El seguimiento adecuado del Sol. Ahora, como punto también muy importante, ya hemos hablado del panel fotovoltaico, también se ha conversado del string box, que es el enseriado de muchos módulos para elevar la tensión. Y bueno, todo esto llega a una caja de paso. Todos estos string box se conectan en paralelo a una misma tensión, pero ahí en paralelo ya se van sumando, ¿no? los flujos de corriente. Y llegan a un array box. Aquí he puesto una fotografía de un array box. Los string box, estas son las llegadas de los string box y también tienen un sistema de protección que son a través de fusibles, ¿ya? Y aquí tenemos su zona de seccionamiento. Ya, ahora, tipos de inversores. Normalmente hay dos tipos de inversores, los descentralizados, los inversores que trabajan a baja potencia. Normalmente se utilizan estos inversores, esto depende mucho de la topología o de la forma como quiere trabajar, ¿no? el desarrollador del proyecto o el cliente. Son equipos, contienen más equipos porque trabajan, digamos, para una central fotovoltaica de 40 megawatts. Si son inversores de 60 kilowatts, entonces se van a utilizar cientos y cientos de inversores. ¿Qué quiere decir? Que se va a utilizar más equipos, más inversores, y la probabilidad de fallo también va a aumentar. Estos inversores requieren mantenimiento no muy especializados por ser pequeños y también no impactan mucho a la producción. Ante un fallo del inversor, como son inversores de baja potencia, entonces el fallo de un inversor no afecta mucho a la producción. Y también tenemos los inversores centralizados. Estos inversores centralizados normalmente trabajan a gran potencia. Trabajan entre 100 kilowatts a 4 megawatts. El rendimiento eléctrico es ligeramente superior porque tenemos menos cableado, entonces ahí, bueno, ya se reducen las pérdidas, ¿no? Pero estos tipos de inversores centralizados requieren ya personal más especializado, ya que tengan soporte, porque ante la falla de un inversor afecta de manera muy abrupta a mi producción, ¿no? Por ejemplo, si tengo yo la falla de un inversor, voy a tener desconectado miles y miles de paneles fotovoltaicos. De mi potencia nominal yo podría perder hasta un 15%, ¿no? Estaría fuera de servicio sin generar. Bueno, aquí voy a explicar el funcionamiento de un inversor. El inversor es 2.25 megavolt-ampere. Estos inversores son trifásicos y son totalmente automatizados. Se conectan a la red, es decir, que solo será necesario intervenir si el inversor se va en falla o si requiere hacer algún tipo de prueba, ¿no? o mantenimiento, ya que estos inversores al amanecer sincronizan en automático y al atardecer, cuando baja la irradiancia, también salen fuera de servicio, pero no se desconectan de la red, siguen conectados. El inversor permanece en espera, dice que siempre que la potencia del panel sea inferior o aproximadamente el 0.5% de la potencia nominal. En estas condiciones, el inversor se desconectará de la red. Aquí podemos ver los paneles fotovoltaicos que suministran potencia DC. Llega al inversor, al centro de transformación, y convierte la corriente continua en alterna para suministrarla a la red. Aquí podemos ver un esquema de conexiones eléctricas. Aquí está
los paneles fotovoltaicos que trabajan a 1500 voltios en DC. También estos sistemas tienen un sistema de protección. Estos acá son protección por sobretensión, y también tienen monitorización de aislamiento, ¿no? Si hay fugas a tierra, automáticamente el inversor sale fuera de servicio, ya sea por una falla de un cable, un terminal que se va a tierra, entonces el inversor lo detecta, está seteado a 1 amperio y sale fuera de servicio. Acá están los inversores en DC. También estos inversores tienen, ¿no?, unos filtros. Sabemos que la electrónica de potencia también genera mucho ruido al sistema, entonces por eso que también se le instala unos filtros para reducir los armónicos. También tienen sus bus, condensadores. Estos condensadores también son muy relevantes en la configuración de un inversor, porque son parte de la sincronización, ¿no?, de estos inversores. Aquí está el corazón del inversor, que vendrían a ser los IGBTs, los transistores. Son los que realmente se encargan de convertir la corriente continua en alterna. Y cuando una vez sale en alterna, se instalan unas inductancias para reducir los ruidos, son filtros. Acá tenemos también los interruptores en alterna. Todos estos interruptores están conectados al centro de control, a la CCU del inversor, quien de manera automática hace la secuencia, ¿no?, de apertura y cierre de estos inversores. Y aquí podemos ver también que otro sistema de protección son los protectores de sobretensión. Aquí está, una vez que toda la corriente DC es convertida en AC, sale en baja tensión, y para nosotros poder conectarnos a la red necesitamos elevar la tensión. Aquí se eleva a media tensión y posiblemente de ahí toda esta energía es trasladada a un patio de llaves donde realmente se eleva a alta tensión y se conecta, ¿no?, al CI. Diagrama de funcionamiento. Bueno, este inversor tiene 5 estados de funcionamiento. El estado de funcionamiento que está en espera, en generación, en modo nube, en modo nocturno y en modo alarma. En modo espera es cuando se realiza un mantenimiento al inversor. Entonces todos los interruptores, tanto en continua y en alterna, están en posición abierto, y el inversor espera que se rearmen todas las alarmas para que esté en espera y pueda sincronizar en automático. En generación, este estado me indica, ¿no?, que ya el inversor está inyectando potencia a la red. Ya los bus de continua ya han sido sincronizados con la tensión de los módulos y también con la red. En modo nube, esto ocurre cuando hay demasiada nubosidad, ya hay mucha nubosidad en la planta, ya sea por condiciones atmosféricas. Esta nube es muy densa, entonces con mucha densidad, de la nube puede sacar fuera de servicio a los inversores. En modo nocturno es cuando el inversor, bueno, ya tenemos baja irradiancia, ya no tenemos irradiancia, entonces el inversor, este estado solo se produce, dice, por la noche, y cuando el inversor espera que amanezca. No hay alarmas ni órdenes de parada. Y en alarma, bueno, es cuando hay una falla, ¿no?, una anomalía ahí en el inversor. Entonces el inversor está fuera de servicio, no está inyectando potencia, entonces requiere una inspección, una revisión, ver ahí las alarmas, las tendencias, monitorear los parámetros operativos, ver la temperatura, ver los parámetros de tensión, corriente, entonces ver todo eso, ¿no? Ahora, el procedimiento de conexión y desconexión del inversor. El arranque. Bueno, un inversor, como les había dicho inicialmente, el inversor de manera automática sincroniza y se conecta a la red. Pero ¿qué es lo que pasa cuando se interviene un inversor? Entonces ya se han descargado los buses, los condensadores que permiten que puedan conmutar y que puedan ingresar, que puedan conectarse a la red. Entonces el arranque se puede hacer también en manual y en remoto. Normalmente estos inversores tienen una llave de contacto donde están inicialmente en posición 0, significa que todavía el circuito está abierto, pero en posición 1
significa que el inversor, bueno, ya está listo para el arranque, para sincronizar. La conexión de los interruptores en corriente alterna, la conexión de los interruptores en corriente continua, tiene todo un procedimiento. Cuando al inversor se le realizó un mantenimiento, entonces quiere decir esto que los buses o los condensadores que están ubicados en los IGBTs están descargados. Entonces se tiene que hacer toda una secuencia de precarga para que el inversor pueda sincronizar. Así que el controlador, que vendría a ser el cerebro del inversor, verifica que la tensión es correcta. Se cierra el interruptor en corriente alterna y se abren los de precarga. Como les había dicho, los interruptores de precarga me sirven para cargar la tensión de los buses. Y esta tensión de los buses, según la lógica, según el controlador del inversor, tiene que ser similar a la tensión de los módulos para que puedan sincronizar. Entonces, acá en el punto número 6, conexión de los interruptores en corriente continua. Se realiza la precarga de los buses en corriente continua. El inversor se comporta como un rectificador. Un inversor la energía que fluye por el inversor es bidireccional. Ya en este caso, el inversor se comporta como un rectificador y recibe toda la corriente de la red para cargar los buses de corriente continua, para cargar estos buses. Quiere decir que aquí la red, inicialmente, aquí en paralelo, tenemos interruptores de precarga. Cuando uno va a hacer la secuencia de arranque y estos buses, estos condensadores están descargados, quiere decir que estos interruptores que están en paralelo, que no se visualizan aquí, se cierran. Entonces la red va a cargar a estos condensadores con el objetivo de que la tensión de los condensadores sean similar, o mejor dicho, o sean similar a la tensión de los paneles y puedan sincronizar y que estos interruptores empiecen a cerrar y que cierren y puedan inyectar, ¿no?, potencia a la red. Entonces se hace la precarga, se cargan estos buses y una vez que estos buses estén cargados, normalmente el controlador del inversor está monitoreando esta tensión y la tensión de los módulos. Y esta tensión llegan a la tensión de configuración del controlador, entonces se inicia la secuencia de carga. Entonces se abren el interruptor bypass de precarga y se cierra el interruptor de corriente alterna. Una vez cerrado, entonces empieza el proceso de sincronización. También cierran los interruptores de corriente continua. Bueno, aquí podemos ver de manera más detallada, cómo es el proceso de precarga. Aquí está la conexión a red. Como les había dicho, tenemos ahí un interruptor que está en bypass, es el interruptor de precarga. Este interruptor se cierra con el objetivo de cargar los condensadores, que vendrían a ser estos de acá, estos condensadores. Ahí el inversor se está comportando como un rectificador, ¿no? Porque está convirtiendo la corriente alterna en continua. Una vez que esta tensión de los buses según el controlador, llega a la tensión requerida, porque también la tensión de los módulos fotovoltaicos también van a ir subiendo, ¿no?, conforme la radiancia vaya subiendo. Entonces, se cierran el interruptor principal de corriente alterna para que el inversor sincronice, ¿no? Y empieza a cerrar también el interruptor de corriente continua y todo el parque fotovoltaico esté conectado al inversor y a la red. Aquí podemos ver una curva típica, ¿no?, de precarga. Vemos el voltaje de bus, cómo empieza, ¿no?, su secuencia de precarga, ya. Empieza a elevar la tensión, se cierran aquí el interruptor de precarga, empieza a elevar la tensión, empieza a elevar, tiene una rampa de inyección de tensión, ¿ya? Y bueno, una vez que el bus ya está, digamos, cargado, una tensión, está esperando al parque fotovoltaico para que también llegue a la misma tensión y puedan sincronizar. Una vez que sincronizan,
se cierra el interruptor de continuo, se cierra el interruptor de alterna, se abre el interruptor de precarga y el inversor empieza a inyectar potencia al sistema, a la red. Y como vemos, la tensión empieza a caer. ¿Ok? Ahora, también vemos, ¿no?, que el inversor empieza a inyectar corriente, ok. Ahora, una curva típica de rating, es también muy importante materializar este concepto. Normalmente los inversores tienen un sistema de refrigeración y si no se monitorea la temperatura de los componentes eléctricos, entonces puede afectar el rendimiento del inversor. Normalmente este inversor trabaja hasta 50 grados, pero si la temperatura supera los 50 grados Celsius, entonces nos va a afectar directamente a la carga del inversor. Y también vamos a tener muchas pérdidas, ¿no? Pérdidas de rendimiento a partir de los 50 grados. Es por eso que a estos inversores de gran potencia se les instala un sistema de refrigeración. Bueno, monitoreo y control. El impacto de la nubosidad en la generación. Esto es un concepto muy importante. Aquí podemos ver, ¿no?, cómo es la variabilidad de la carga de los inversores en relación a las nubes. Acá, digamos que son condiciones cuando no tenemos presencia de nubes, cuando el cielo está despejado, entonces los inversores están generando a su máxima potencia, pero ante la presencia de nubes, se dan estos picos, ¿no?, estas caídas abruptas en la potencia. Y acá vemos, ¿no?, cómo la generación de 38 megawatts llega a caer hasta 10, 5 megawatts. Cómo las nubes afectan, ¿no?, de tener 1050 watts metro cuadrado a 71.8 watts metro cuadrado. Entonces el impacto de la nubosidad en la generación es muy relevante. Acá podemos ver las nubes, ¿no? En estas nubes nos van a indicar una caída de producción de hasta unos 70%, unos 70, hasta 80%. Si ya es neblina, entonces la producción cae de manera más abrupta. Hasta puede lograr que la central fotovoltaica se desconecte de la red. Aquí también podemos ver, ¿no?, el comportamiento de las curvas de irradiancia, las tendencias de irradiancia y cómo es que están relacionadas de manera proporcional con la generación. Aquí vemos, por ejemplo, un día despejado, ¿no?, donde no hay presencia de nubes, cómo la irradiancia empieza a subir desde las 5:30 de la mañana y llega a su punto más máximo a las 8:30. Ahí la irradiancia se mantiene constante, no hay nubes, llega a registrar hasta 1040, hasta 1050, hasta 1100 watts por metro cuadrado. Y tenemos una producción de manera proporcional, igual, tal cual. Mira, llegamos hasta tener 39 megawatts de potencia constante, ¿no? Esto es para una planta de 40 megawatts, ¿ya? Y ahora, ¿cómo es el comportamiento de una central de un día, ¿no?, cuando hay mucha nubosidad? Vemos que la irradiancia es muy variable, hay muchas nubes. Aquí en planta tenemos instalados más de 4 piranómetros, ¿ya? Y vemos cómo, ¿no?, en la misma tendencia de generación de potencia también es afectada. También es muy importante monitorear las alarmas. Las alarmas nos van a indicar, ¿no?, en qué, si el inversor tiene una falla crítica, si el inversor se encuentra con algunos desperfectos o simplemente es un warning, es un aviso. Entonces siempre es muy importante en la operación de la central, es muy importante monitorear todo el histórico de alarmas, ver las alarmas de manera muy constante, porque nosotros no podemos predecir, ¿no?, cuando un inversor vaya a fallar. Aquí, por ejemplo, aquí abajo vemos que una tendencia, por ejemplo, ha caído hasta 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el inversor ha fallado, ha salido fuera de servicio.
y nos vamos a dar cuenta rápidamente, ¿no? Cuando una inversión sale fuera de servicio, su caída es de manera muy abrupta, se va a cero. ¿Ok? Bueno, otro punto también que he considerado importante en la parte operativa de estas centrales fotovoltaicas es de que, como les he mencionado, los array box, el sistema de Streambox tiene una protección que son a través de fusibles. Entonces, normalmente ante la variabilidad del recurso solar, entonces se está dando un fenómeno, ¿no? La apertura de fusibles. Así que es muy importante monitorear las tendencias de los array box, monitorear las tendencias, ver que cada array box, como cada array box tiene la misma cantidad de paneles fotovoltaicos, quiere decir que la generación debe ser casi similar, ¿no? En un día despejado, en un día donde no haya variabilidad en el recurso solar. Así que si yo monitoreo y empiezo a comparar y veo que un array box ha tenido una ligera caída en su generación, entonces esto es una alerta, no es una alerta que yo tengo que indagar, que investigar un poco más a qué se debe, ¿no? O si no, ir a campo y verificar, ¿no? Este array box, monitorear si todos los fusibles están correctamente funcionando, si no se ha abierto ningún fusible. Entonces, o sea, el análisis, el monitoreo de las tendencias, de toda la data es muy importante para garantizar el correcto funcionamiento de una central fotovoltaica. Ahora, el monitoreo de recurso solar también es muy relevante. Se usa normalmente en las centrales, se utilizan más de un piranómetro que están ubicados de forma estratégica en todo el campo. Estos piranómetros nos sirven para comparar, ¿no? Para hacer un análisis comparativo de toda la central. También sirven para hacer los cálculos de performance ratio de una central. Y también, como les había mencionado, la central fotovoltaica es importante que tengan sus anemómetros para proteger, ¿no? Las estructuras de los paneles. Así que, bueno, eso sería todo. Muchas gracias. No sé si hay preguntas, si hay dudas. Sí, sí, ingeniero, buenas noches. Bueno, agradecerle por su capacitación y antes de culminar, por favor, quisiera hacer una ronda de preguntas o consulta que hay en el chat. Si pudiera leerlos. A ver. Ok. Está bien, sí, Claro, ya estoy sí. leyendo las preguntas. Por ejemplo, hay una pregunta de Carlos Arce Aníbal. Ingeniero, buenas noches. En la adjudicación de los proyectos RER, ¿también se adjudican las redes de transmisión de dichos proyectos? Ya, es una muy buena pregunta. ¿Qué es lo que nos dice el reglamento? El reglamento nos dice que estas centrales renovables tienen prioridad de conexión ya al sistema. Pero ahora va a depender mucho del desarrollador del proyecto, ¿no? Oye, yo tengo una línea de transmisión, digamos, de la subestación Moquegua hasta Montalvo, ¿ya? Entonces, yo decido dónde quiero instalar o dónde quiero desarrollar mi central fotovoltaica. Entonces, si yo, por ejemplo, me conecto o construyo mi parque fotovoltaico cerca de una línea de transmisión, entonces la línea de transmisión ya existe. Entonces, yo ya tengo ahí un ahorro económico, ¿no? Por línea de transmisión. Pero si veo, por ejemplo, que la zona donde yo quiero construir no es la adecuada, hay muchas pendientes, entonces se me va a complicar o, no hay, o el recurso solar no es muy relevante, entonces a mí no me conviene instalar mi parque fotovoltaico ahí. Entonces yo voy a tomar la decisión como desarrollador dónde debo de ubicar mi parque fotovoltaico de manera muy estratégica. Si yo decido, por ejemplo, construir mi parque fotovoltaico y no pasa ninguna línea, entonces yo tengo que construir mi línea de transmisión, ¿ya? Yo tengo que asumir esos costos por transmisión hasta llegar a un centro de transformación, a una subestación. Ok, ingeniero. Acá hay otra pregunta que voy a responder. Esta pregunta es de Cristian Zambrano. Ingeniero, buenas noches. ¿Cuál sería la cantidad de paneles adecuado para cada array box? Eso también depende mucho del desarrollador del proyecto. Normalmente
si se enserian los paneles en un array box o en un string box, con el objetivo de aumentar la tensión de trabajo y también reducir las pérdidas, ¿no? Las pérdidas por las pérdidas de resistencia. Entonces, ese es el propósito en sí, ¿no? Pero pueden haber configuraciones de Streambox que trabajen, digamos, a 1000 voltios, a 1500, a 800 voltios. Hay inversores que trabajan a 1000 voltios y en salida tienen, por ejemplo, a 380 voltios en AC. Entonces, esa configuración depende mucho del diseño, depende mucho de los ahorros que el desarrollador quiera asumir, ¿no? Hola, ¿me escuchan? Sí, acá hay otra pregunta de Ana Núñez, si puede contestar. Ingeniero, buenas noches. ¿En qué me basa para elegir un panel monocristalino o policristalino para una instalación? Ya, bueno, la selección de los paneles fotovoltaicos depende mucho, ¿no? De su rendimiento, de su eficiencia, de los rangos de temperatura. Ya, esa información es muy relevante. Porque, por ejemplo, y esta decisión, este análisis hay que evaluarlo, ¿no? Desde un nivel costo-beneficio, porque los paneles fotovoltaicos policristalinos son más económicos respecto a los monocristalinos, pero son menos eficientes. Entonces yo tengo que comparar, ¿no? Oye, ¿quién me aguanta, quién me tolera más temperatura de trabajo? ¿El monocristalino, el policristalino? Tengo que evaluar estos parámetros. Y también va a depender mucho de dónde yo construya mi parque fotovoltaico, ¿no? Si yo voy a construir, por ejemplo, en las zonas altoandinas, donde normalmente a veces por las tardes corre mucho frío y ese frío, ¿no? O esos vientos van a refrigerar mis paneles fotovoltaicos y la temperatura de operación del módulo fotovoltaico ya no va a ser tan elevada. Entonces me conviene en ese caso instalar paneles monocristalinos, ¿no? Porque van a ser más eficientes y me voy a generar más energía. Pero sin embargo, si yo voy a instalar mi parque fotovoltaico en una zona donde hay mucho, ¿no? Que está cerca a una zona costera o no haya mucho viento, entonces normalmente las temperaturas de operación llegan hasta 60 grados, llegan a temperaturas hasta 60 grados Celsius. Entonces son temperaturas muy altas que afectan el rendimiento del panel. Entonces, si el panel no ha sido diseñado para trabajar a estas temperaturas, entonces voy a tener un rendimiento muy bajo, ¿ya? Entonces es muy importante también entender estos conceptos. Sí, ingeniero. Una pregunta más de Jan Chávez. ¿Existen tecnologías candidatas para el almacenamiento para esta energía generada? Sí, almacenamiento, sí, se está hablando mucho del sistema de almacenamiento hoy en día, ya es una tendencia hablar de almacenamiento. Bueno, normalmente se utilizan las baterías de ion litio para almacenar energía, pero estas tecnologías de almacenamiento más que todo se están dando en países que tienen ya una, una penetración más agresiva de las tecnologías renovables, ¿no? Como sabemos, las tecnologías renovables son muy intermitentes, son muy inflexibles operativamente hablando, entonces no dan estabilidad a la red. Entonces, si uno va a tener una matriz energética con una mayor penetración de estas tecnologías, entonces no va a dar mucha confiabilidad a la red. ¿Y cómo uno puede garantizar o dar confiabilidad a la red? ¿Cómo uno le puede dar, cómo uno puede regular la frecuencia? Es a través del almacenamiento de energía. Entonces, el almacenamiento de energía es ese socio estratégico de las energías renovables para que se puedan para que se pueda lograr, ¿no? Una mayor agresividad y penetración en nuestra matriz energética. Ahora en el Perú solamente tenemos una participación de un 5%, entonces es muy poco ese porcentaje de participación. No afecta mucho, por ejemplo, este porcentaje no afecta mucho a nuestra matriz energética porque estamos hablando de 95% de centrales que pueden regular frecuencia, que pueden dar confianza o confiabilidad al sistema.
Entonces, es eso, ¿no? Es eso. Ahora, ingeniero, una última pregunta, disculpe. Esta pregunta Ok. es de Eduardo Salinas. ¿Cuál es el impacto de la energía reactiva en los sistemas fotovoltaicos on-grid? ¿Cómo sería el aporte de reactivos en un sistema off-grid para atender una carga netamente de motores? Disculpa, ¿podrías repetir nuevamente la pregunta, por favor? Sí, claro. Esta pregunta es de Eduardo Salinas, consta de dos. ¿Cuál es el impacto de la energía reactiva en los sistemas fotovoltaicos on-grid? Otra es, ¿cómo sería el aporte de reactivos en un sistema off-grid para atender una carga netamente de motores? Ok, buena pregunta. Bueno, voy a responder primero a la pregunta de on-grid. Los inversores sí pueden generar potencia reactiva. Está dentro de su lógica, dentro de su controlador, genera potencia reactiva. Pero normalmente va a depender mucho, ¿no?, del código de red, del operador del sistema. Si el operador del sistema requiere que una central fotovoltaica, y eso está también dentro del contrato de adjudicación, entonces normal, el inversor puede suministrar potencia reactiva sin ningún tipo de inconvenientes. Ya por las noches puede generar potencia reactiva. Ahora, respecto a la off-grid, como les digo, ¿no?, el detalle va a ser de una off-grid, por ejemplo, en la intermitencia, ¿no?, en la variabilidad de potencia. Si los inversores sí tienen esa capacidad de generar potencia reactiva, entonces no creo que haya mayor inconveniente ahí. Pero el inconveniente sería, por ejemplo, en esas potencias pico que se dan en los arranques de los motores. Se tendría que hacer una diversificación de tecnologías para garantizar ese suministro, ¿no?, ese suministro constante.